Buenas tardes amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Espacio Lúdico. Les saluda como siempre con mucho cariño Susana Ortiz. Vamos a empezar hoy. Fíjense que he estado recibiendo algunas sugerencias sobre algunos temas pues a tratar, porque pues definitivamente estas temporadas de convivio pues luego nos ponen, pues sacan a la luz temas espinosos que son complicados de tratar. Y pues a veces no es sencillo pues estar compartiendo con otras personas, ¿no? Incluso con personas que vemos todos los días. Y bueno, una de las principales temas pues es que a veces pues no nos sentimos a gusto de estar, ¿cómo decirlo, no? De pues tener que estar compartiendo con alguien que a lo mejor no nos agrada, o a lo mejor alguien que no somos nosotros, no somos de su agrado, ¿no? Entonces, bueno, esto se complica porque hay muchas situaciones que todos vamos enfrentando a lo largo de la vida. Por ejemplo, pues quienes estamos divorciados, de pronto pues tienes que ver a la otra parte, ¿no? Quienes pues alguna vez se enojaron, pues de pronto tienen que reunirse porque pues se juntan todos los parientes, no sé, estas historias que bueno, hay en todas partes, pues sí vuelven complejo el tema de pues la convivencia. Y bueno, me di a la tarea de investigar un poquito más acerca de este tema porque les quiero contar, la semana pasada me pasó algo muy curioso y sí se los tengo que compartir porque fue una gran lección, ¿no? Primero, pues según yo ando muy atenta, pero la realidad es que no, la semana pasada anduve demasiado dispersa pensando en otras cosas. Y cometí un error bancario que no fue grave porque, bueno, no fue algo así, que me haya equivocado por una gran cantidad. Pero me dolió darme cuenta que en vez de hacer un depósito, o sea, que me equivoqué de cuenta a la que deposité, ¿no? No hubo mayor problema porque al final pues era un pago y bueno, pues como sea, ya pagué 200 pesos de más en una tarjeta y debiendo haberlos pagado en otra, ¿no? Pero este hecho sí me sacudió porque dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué me distraje, no? Y finalmente, estas pequeñas distracciones son a veces como el claro ejemplo de decir, tienes que estar atento, ¿no? Porque bueno, si este ejemplo lo ponemos así más escandalosamente, pues pueden pasar cosas tremendas, ¿no? Les digo, afortunadamente fue algo simple, fue algo sencillo y dije, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, tratando de investigar, me encontré con este libro que se llama Everything is Here to Help You, una guía amorosa para la evolución de tu alma, escrito por Matt Kahn. Y bueno, vamos a comenzar porque sí me parece muy interesante todo lo que el autor expone en este libro, porque es una manera de hacernos ver cómo hay señales que se van presentando y que tenemos que atender de modo urgente, ¿no? Por ejemplo, este asunto que me pasó a mí, pues sí me sacudió tanto que dije, no, espérate, toma de nuevo el camino, concéntrate, pon atención y vamos a aplicarnos en lo que estoy haciendo. Porque una distracción pues puede cambiar el rumbo del camino que queremos tomar. Entonces, bueno, este libro de verdad que está muy bonito por la manera tan cotidiana que va narrando muchas cosas que tenemos que aprender y que es importante que tengamos en cuenta para estas fechas complicadas, ¿no? Bueno, dice el libro, dice el autor, el propósito de nuestra evolución es salir del ego y entrar en el brillo del alma. Tenemos la idea de que el ego y el alma están separados, pero el uno no puede estar sin el otro, porque para el universo debemos recordar que todo es uno. Entonces, no importa que se vean como entes muy separados, como digamos el ego en un extremo y el alma en otro, son parte de lo mismo, son parte de un todo que somos nosotros y entonces pues tenemos que acomodarlos y darles el lugar adecuado y quizá hasta cambiar la importancia, ¿no? Porque normalmente pasamos el día más pegados en la visión a través del ego y no en el alma, cuando pues es una elección, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice. El ego es un comportamiento inconsciente que limita nuestras creencias, que hace elecciones autodestructivas, estrecha nuestros puntos de vista y por lo tanto se hace muy necesario resolver esta guerra interior
integrando al ego como parte de nuestra vida. Porque si lo analizamos muy bien, puede ser una herramienta para purgar estos patrones que nos hacen sentir víctimas o que nos hacen victimizar, que nos hacen sentirnos así, pues muy agobiados por las circunstancias, en vez de ser pioneros del despertar. Entonces, bueno, aquí esto es como que una charla muy interesante, porque pues el autor se encarga de decirnos, no, o sea, no pienses que, o sea, porque bueno, también se ha vuelto una justificación, ¿no? Que estoy acá instalado en el ego y desde el ego pues puedo permitirme hacer muchas cosas que normalmente no van a ser positivas. Y pues después viene el rebote y viene la carga, ¿no? Entonces, bueno, si desde el principio sabemos que, ok, el ego es parte de mi vida, el ego está aquí, y así como está el ego está mi alma, y ambos pueden trabajar de manera conjunta si yo puedo entrenarme para entenderlo, ¿no? Porque, bueno, ciertamente cuando hacemos las cosas desde este punto de vista del ego, pues no va a salir bien, ¿no? Entonces empieza el autor explicándonos qué es esta guerra interior. Porque dice él, bueno, hay que tener mucho cuidado de no perdernos en el ego, de mantenernos positivos y de no resistirnos al cambio, porque estamos muy condicionados con patrones ancestrales por resolver y por lo tanto absolutamente nada en este momento está bajo nuestro control. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo siempre presente porque este afán de controlar es inútil, ¿no? Absolutamente nada está bajo mi control. La única manera de terminar esta guerra, dice el autor, es integrando el ego con el alma. A un alma despierta que va a reconocer a este ego para que de un modo familiar podamos detectar estos patrones nocivos sin juzgar, con amor, con el corazón y sobre todo con compasión. Porque el ego tiene 3 actividades y antes de entrar en este tema, que esto es yo creo que la parte fundamental y medular de este libro, me pareció sumamente interesante esta nueva visión porque, insisto, ¿no? Siempre, a lo mejor por comodidad o por un mal entendimiento, pues yo he pensado que las dos cosas pues están en dos extremos distintos. Sin embargo, bueno, tratar de entender que son uno y que si yo hago que uno trabaje para el otro, pues nos va a ir muy bien porque estamos integrados y somos finalmente una sola persona, ¿no? Somos un individuo, ¿no? El ego, nos explica el autor, tiene 3 actividades fundamentales que es muy importante tener en cuenta para ayudarnos a detectarlo. El ego siempre va a sentir culpa. ¿Por qué? Porque el sentido de preocupación es la primera interrupción del orden divino. El ego no cree en el orden divino, el ego no cree que las cosas puedan resultar y entonces te empiezas a preocupar. Porque la preocupación es una extensión del miedo, entonces te hace imaginar 1000 cosas por las que debes preocuparte, por la que no debes creer que te va a salir bien, que va a pasar algo bueno, que vendrá algo mejor. Y entonces el alma tiene que quedarse en pausa para darle lugar a esta función que está haciendo el ego. Entonces, cuando esta preocupación empieza a emerger, es el momento y la oportunidad de crear un nuevo patrón, ¿no? Entonces, bueno, el ego en realidad, pues el autor trata de explicarnos que no es algo malo, es sin duda como este conjunto de tratar de evitar un sufrimiento, ¿no? O sea, es como esta cosa interna que dice, no, yo no quiero que sufras más adelante, entonces te voy a mandar aquí unas señales para que pues, no te la creas. Y entonces pues la cosa no sale bien. ¿Por qué? Pues porque yo ya no estoy en el patrón pues de lo que yo deseo crear, ¿no? Entonces ya estamos ahí como torciendo toda la inercia. Luego, pues el punto número 2 de estas actividades que siempre va a presentar el ego, viene la necesidad de anticiparse. Porque el ego se tiene que anticipar de modo doloroso porque espera evitarte inconvenientes, porque espera que no sientas dolor, que no vayas a sentir frustración o incluso que no vayas a experimentar una pérdida. Entonces se mantiene muy oculto en el inconsciente y te va a tratar de mandar cosas de lo que puede pasar, pero obviamente en un modo terrible. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos.
Date cuenta. Creer que las mujeres son las únicas que deben de cuidar a los hijos es violencia. Controlar las actividades de tu pareja y el dinero también es violencia. Creer que el trabajo doméstico es solo responsabilidad de las mujeres también es violencia. Si tú la ejerces, no sigas, detente. Si tú la sufres, alza la voz, no es tu culpa. Y si tú la ves, no seas cómplice y busca cómo ayudar. Entre todos, paremos la violencia contra las mujeres. Gobierno de la Ciudad de México. No se puede frenar el sentimiento de justicia y la búsqueda de la felicidad por mucho tiempo. Todos queremos ser felices. Para eso nos despertamos todos los días. Vamos a hacer las cosas correctamente. Vamos a hacer crecer a México. Es algo que tenemos que hacer todos. Para decir aquí estoy, para apoyar. ¿Qué podemos dar? ¿Qué podemos aportar a México? Respetar las reglas, encontrar las nuevas formas. Es un trabajo constante, es una labor de todos. Es el momento de que el país se una. Hagámoslo juntos. Gobierno de México. Bien, pues bueno, estamos de regreso. Recuerden, estamos hablando del libro Todo está aquí para ayudarte, una guía amorosa para la evolución de tu alma, de Matt Kahn. Y bueno, estábamos hablando de estas 3 actividades fundamentales que tiene el ego. Entonces, la primera, dijimos, es que siempre se preocupa. Va a empezar este sentido de preocupación. El segundo es esta necesidad de anticiparse, porque decíamos que mientras... la función del ego es tratar de evitar que suframos, ¿no? Entonces, pues se va a anticipar y te va a tratar de mostrar todos los posibles inconvenientes que vas a sufrir, lo doloroso que puede ser que la cosa no salga, la frustración, e incluso pues la posibilidad de una pérdida, ¿no? Y entonces decíamos, se mantiene muy escondidito ahí en el inconsciente, y entonces aquí sucede algo terrible, porque pasamos tiempo esperando algo que nunca va a ocurrir. O sea, estamos esperando siempre una desgracia, o sea, estamos esperando que va a salir mal, que, híjole, no, seguro la regué, esto no puede ser, bueno, estos pensamientos que siempre agobian, porque siempre tenemos la equivocada creencia de que todo va a pasar tal cual lo imaginamos, pero en este caso de esta imaginación terrible, ¿no? De esta imaginación a la mala que nos empieza a decir todas las cosas terribles que van a suceder. Porque el ego cree saber cómo nos va a hacer felices. Y una manera muy engañosa que tiene el ego de hacernos creer que vamos a ser poseedores de la felicidad es el control. Entonces, pues aquí, como dice el autor al inicio, nada, absolutamente nada está bajo nuestro control. Entonces aquí entramos en un círculo vicioso terrible, porque me estoy anticipando, me estoy preocupando, y pues la realidad es que nada depende de mí. Entonces, pues estar esperando que las cosas salgan como yo planeo y como yo me he esforzado tanto, pues es una pérdida de tiempo. Y entonces esta es la oportunidad para decir, la vida nos ofrece otros niveles de expansión, nos ofrece otras posibilidades, nos ofrece la opción de experimentar cosas diferentes, ¿no? Entonces, pues abramos ese espacio. Y la tercera función del ego es que siempre debe arrepentirse. Entonces, como obviamente ya leímos, ¿no? Ya se anticipó a lo que iba a suceder, y entonces para esto el ego recurre a un truco terrible, que es ir al pasado. El ego empieza a mirar atrás para convencerte y recordarte de cosas que tú has vivido y de por qué debes hacerle caso, ¿no? Entonces te va a recordar lugares, personas, eventos, fechas, y hace 22 años tú me viste horrible, y acuérdate que esto te pasó con tal persona y te dolió muchísimo, o creíste en esto y fue fatal. Y entonces te va a plantear los peores escenarios para que empieces a preocuparte por el futuro. Y entonces el universo, obviamente tenemos que tener claros que pues, la vida no está lista, la imaginamos, y que siempre hay cosas que están fuera de control, y que hay otras cosas que nos corresponde vivir, y que si somos sensatos y hacemos un análisis concreto, a veces el que no salgan las cosas pues te ayuda a ver otras, y a veces te va mejor, y a veces encuentras otras oportunidades que son muy valiosas y que son para el crecimiento personal. Entonces dice, el
El universo va a crear momentos para tu crecimiento, dice el autor, y entonces el alma se va a alinear con él. Y entonces aquí el arrepentimiento va a surgir porque te va a mostrar las victorias del ego. O sea, el ego no te va a dejar sentir la felicidad, sentir la dicha, y aun cuando tú logres lo que te propones, pues va a ser muy agotador, porque ya sufriste, ya te preocupaste, ya te futurizaste, entonces pues obviamente va a venir este arrepentimiento. Y entonces, dice el autor, oscilamos entre la preocupación, la anticipación y el arrepentimiento. Entonces, bueno, esto está muy, muy fuerte, la verdad, de digerir. Créanme que, bueno, yo hasta tuve que hacer como muchos cuadritos sinópticos porque trataba de entender qué es lo que el autor estaba queriendo decir con este libro, ¿no? Entonces él dice al final, somos uno con el mundo, somos una palabra encarnada, somos conciencia, y al ser conciencia somos resolución, y esto nos da expansión. La apertura nunca excluye, en otras palabras, todos somos uno. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que yo haga puede resonar en otra persona, lo que otra persona, y así, ¿no? O sea, se va haciendo esta cadena y finalmente pues una acción va desencadenando muchas reacciones, entonces hay que ser muy cuidadosos de qué es lo que esperamos recibir de vuelta, ¿no? Entonces, bueno, es una oportunidad interesante. Dice el autor, bueno, hay que ser libres desde el microscopio espiritual, porque tampoco vamos a estar ahí analizando cada segundo y si ya me estoy preocupando, o sea, no. Dice el autor, alguna vez fui una persona parada en un espacio y ahora soy el espacio donde se para una persona, porque he aprendido pues a desprenderme de estas cosas y el ego pues está integrado a mi vida y va a pasar lo que tenga que pasar y yo tengo que estar tranquilo, y si tengo temor de ver a una persona pues ni modo, ya me la encontraré y se los prometo que no pasa nada, ¿no? Porque bueno, normalmente es así, en otros casos pasa, tiene consecuencias, pero al final, al paso del tiempo, uno se da cuenta que era un absurdo, ¿no? Entonces, ¿para qué están preocupados? Dice él, la resolución es igual a cultivar tu luz interior. Entonces, el despertar y la resolución son elementos que están combinados. Dice, cuando reconocemos estas tres actividades del ego, las podemos integrar. No es necesario estar viendo todo a través de un microscopio. Solo cambia tu atención, controla tu luz, eleva tu vibración, recibe el bienestar que te rodea y ten la seguridad de mostrar siempre tus mejores cualidades, porque si abres tu luz no puedes excluir al amor. O sea, eso es algo muy importante. Si uno está abierto, si uno está dispuesto, si uno está dando lo mejor de sí, tienes que recibir forzosamente algo bueno, algo positivo. Bueno, de aquí pues para el autor esto es recibir el corazón, recibir el amor. La luz, obviamente, que quede claro, no lucha con la oscuridad, porque la luz no pelea con su polaridad, porque luz y sombra es necesario, ¿no? Para que haya sombra se necesita un poquito de luz, un poquito de oscuridad, y entonces todos son elementos que, insisto, el autor nos está recordando todo el tiempo, somos uno solo, y todo cabe dentro. Entonces, aunque vayamos experimentando el dolor, siempre hay la posibilidad de regresar a la fuente, entonces no desesperes. Y él aquí habla de una anécdota donde pues está Buda acá meditando con los ojos entreabiertos y empiezan a llegar todos los demonios, ¿no? Empiezan ahí a estar alrededor de Buda, alrededor del árbol. Y él está con sus manos reposando a cada lado, con los ojos entreabiertos, porque él percibe la luz y la oscuridad, ¿no? O sea, esto es algo muy, muy importante. Y él está en un estado de serenidad, él está tranquilo. Y entonces los demonios pasan, lo rodean, le hablan. Y entonces, pues él está consciente, él está viendo su realidad, está viendo que él es él. Y nada puede arruinar su bienestar en ese momento, porque él está hacia adentro, él está en calma, está en paz. Y bueno, todo esto que está revoloteando, pues él decide no recibirlo, ¿no? Entonces, bueno, él lo pone aquí como un ejemplo de estos estados donde uno siempre puede estar bien. Porque también, dice el autor, el cambio siempre empieza con respeto. Y si pensamos que todos somos uno y hacemos esta conciencia de que lo que yo haga pues va a ser una acción que va a detonar otras acciones, entonces nuestra conducta en ocasiones es la respuesta a las circunstancias. Entonces, ¿qué pasa si yo respeto la unidad de otros? Aunque ellos no la reconozcan en mí, pero yo puedo, ¿no? Yo puedo reconocerlo.
¿qué pasa si me atrevo a honrar mi propia divinidad, a buscar mi tranquilidad? Y entonces pues lo que otros hagan y lo que otros pasen pues no es mi responsabilidad, ¿no? Y quizá otros con esta luz, con este movimiento que yo estoy generando de estar tranquilo, bueno, pues puedan también sentirse mejor. Porque mis elecciones personales, fíjense bien, muestra mi yo más profundo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿yo respeto a otros? ¿Respeto las actividades de los demás? Y lo más importante, respeto el agradecimiento, porque este es también otro tema que va surgiendo mucho alrededor de este libro y que va de la mano con el ego, ¿no? Y lo hemos dicho aquí pues ya varias veces, que un arma poderosísima siempre es la gratitud. Y si yo agradezco, puedo cambiar pues mi pensamiento momentáneo, estas sensaciones terribles, y puedo sentirme mejor. Entonces, bueno, él dice, una consecuencia, aquí él habla de una ecuación, que ahorita se las voy a leer porque es muy importante que la tengamos presente y que sea nuestra arma para estas fechas complicadas. Ahorita regresamos, no tardamos mucho. Date cuenta. Creer que las mujeres son las únicas que deben de cuidar a los hijos es violencia. Controlar las actividades de tu pareja y el dinero también es violencia. Creer que el trabajo doméstico es solo responsabilidad de las mujeres también es violencia. Si tú la ejerces, no sigas, detente. Si tú la sufres, alza la voz, no es tu culpa. Y si tú la ves, no seas cómplice y busca cómo ayudar. Entre todos, paremos la violencia contra las mujeres. Gobierno de la Ciudad de México. No se puede frenar el sentimiento de justicia y la búsqueda de la felicidad por mucho tiempo. Todos queremos ser felices. Para eso nos despertamos todos los días. Vamos a hacer las cosas correctamente. Vamos a hacer crecer a México. Es algo que tenemos que hacer todos. Para decir aquí estoy, para apoyar. ¿Qué podemos dar? ¿Qué podemos aportar a México? Respetar las reglas, encontrar las nuevas formas. Es un trabajo constante, es una labor de todos. Es el momento de que el país se una. Hagámoslo juntos. Gobierno de México. Bien, pues bueno, vamos a seguir con este tema. Fíjense bien, dice el autor, incluso en un momento que te estén tratando con desprecio, hay que crear la oportunidad de agradecer. Porque ese dolor que estás sintiendo, el estrés, la tristeza, el enojo, la furia, todo, implica la posibilidad de poder sanar desde lo más profundo una actitud. Porque la consecuencia es el primer componente de la ecuación, que en inglés por sus siglas es R, que ahorita se los voy a explicar. Entonces dice él, cuando alguien te está tratando con desprecio, solamente te está mostrando que su alma está llena de presión y que no puede mostrar su alma. Entonces hay una gran presión de esta alma que no puede mostrarse y su alma pide espacio, o sea, dice, espérate, déjame salir, déjame estar aquí. Entonces, este proceso interno que está viviendo la otra persona se convierte en estos actitudes horribles que a veces tienen con nosotros, ¿no? Entonces, pues hay que tener como un poco de comprensión y decir, bueno, pues está actuando así porque pues, está abrumado, ¿no? Está lleno de muchas cosas. Y cuando agradecemos la conducta del otro, dice el autor, en automático le estamos restando poder. Y eso es algo fantástico porque entonces ya no nos enganchamos, porque te podrán estar diciendo cosas, tratándote muy mal, pero pues, ¿qué importa, no? Yo agradezco esta oportunidad de sentirme así y pues, ni modo, agradezco y entiendo que estás pasando por un proceso complicado, porque no es mi asunto, y entonces pues le restamos poder, no nos enganchamos y vamos a buscar la manera de llevárnosla, pues, ahora sí que la fiesta en paz, ¿no? Bueno, entonces dice el autor, la ley del amor es abrir y nunca excluir. Porque la ley absoluta del amor, que en inglés sería all, o sería todos,
y la fuente infinita, o sea, tenemos el todo y tenemos la fuente infinita del amor. Entonces, si le damos la bienvenida a la vida como luz, partiendo del todos y de esta fuente infinita, surge una frase poderosísima que quiere decir: todo está bien. Todo está bien tal y como está, entonces no tengo que andarle buscando ahí pues más razones, y todo está bien, todo está bien, todo está bien tal y como está. Es difícil, lo sé, pero bueno, tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Y se trata de que llevemos nuestras cosas a un mejor nivel. Y después, bueno, el autor va explicándonos cómo todo lo que pasa nos puede ayudar. Y a medida que llegamos a saber que todo está bien, esto se va a volver pues sumamente complejo, ¿no? Y quizá a veces hasta más atractivo para esta lucha que vamos a tener con el ego. Porque el ego abarca solamente a las personas y los lugares de quienes y las cosas que cumplen siempre sus deseos. Entonces, por lo tanto, dice el autor, el ego es tu alma en un estado de evolución, no te preocupes, es natural, tiene que encontrar muchas cosas para mostrarte y que podamos avanzar. No importa qué tan dolorosa pueda ser una circunstancia, porque la adversidad es una interpretación del ego creada en respuesta a un cambio inesperado en nuestro entorno. Entonces sí, a lo mejor cambia la circunstancia, de mí depende ver como una cuestión adversa, que ay Dios, qué complicado, o darle espacio, asentarlo, todo está bien, y darle una oportunidad para que no veamos a través del ego y sea el alma quien surja y nos muestre las posibilidades de expansión que vamos a tener. Entonces dice, la adversidad, mucho ojo, es enemiga del ego. Por lo tanto, debe ser mi aliada espiritual, ¿no? Siempre. Porque así como el cuerpo necesita tiempo para adaptarse a la temperatura, asimismo mi conciencia va a necesitar tiempo de adaptación. Y en ese tiempo de adaptación pues viene esta lucha ego-alma y hay que estar pues muy pendientes, ¿no? Entonces dice, un cambio inesperado nos puede dar miedo, nos puede dar estrés, mucho dolor, por la perspectiva del ego. Por eso puede ser bien intimidante a veces tener estos cambios. Y no nos hace ver más fácil el camino, porque al contrario nos va a mostrar nuestros viejos patrones, tus limitaciones, acuérdense, nos va a preocupar, nos va a anticipar, o sea, es este patrón anterior, y que va a haber mucho dolor. Y entonces dice él, si tú observas y aceptas que todo está aquí para ayudarte, y que vas a aprender y que te va a mostrar algo, entonces es importante que tengamos que entender que habrá momentos que a lo mejor pues no nos van a incomodar, pero puede haber un regalo. Y entonces aquí el autor nos dice, por ejemplo, cuando hay una pérdida, la pérdida nos resta mucho poder al ego, y entonces, sobre todo a sus términos y condiciones, ¿no? Y entonces te ayuda. ¿Por qué? Porque el miedo, a pesar de ser algo terrible y que a veces pues no nos gusta llegar a esa sensación, quiero decirles que es el arma más poderosa para ayudarte a liberar. Porque como el miedo es muy instintivo, pues te puede ayudar a tomar decisiones por tu vida, ¿no? Decisiones importantes que no tomarías en un momento de confort. Entonces, ¿por qué? Porque el miedo también va de la mano con la intuición. Entonces esto es algo muy importante porque son nuestras sensaciones primarias que a veces, pues insisto, no estamos muy controlados, muy aparentes y tratamos de no mostrarlo. Pero cuando se presenta, bueno, pues saquémosle el provecho porque viene algo bueno. Él dice también que cuando vemos desde el ego, el enojo, aparece como una reacción a la equivocación o al rechazo. O sea, si alguien pues no me hizo lo que yo quería o me vio medio feo, pues yo me voy a enojar. Pero que las cosas no salgan como deseamos no significa necesariamente que haya una injusticia. No lo implica. Y entonces, dice el autor, haz las paces con tu ego en ese momento y esto te va a servir para crear. Si las cosas no salen como yo pensaba, pues lejos de enojarme, voy a analizar lo que está sucediendo y tengo la oportunidad de crear algo diferente. El juicio, eso es algo muy importante, ¿no? Los que somos muy observadores y a veces criticones. Dice, los juicios son ataques al cambio. Por ejemplo, estos comentarios racistas que ahora están, bueno, durísimos, ¿no?
estos ataques a los estereotipos, al deber ser, al rol social, al género, a la objetización, al estilo de vida de otra persona, normalmente desde el ego significa un ataque al cambio, porque me está mostrando algo con lo que yo no estoy de acuerdo, y entonces yo puedo atacar desde mi ego con estas actitudes y comentarios terribles, cuando puedo tener la oportunidad de ser empático. Desde el alma, esto me daría la oportunidad de ser empático, tratar de entender qué está pasando, por qué son así, qué problema hay que no estoy viendo, y entonces pasar el estado de mi mente a una cosa más abierta, porque estos juicios muestran, fíjense qué interesante, cuán abierto o cerrado está mi corazón para compartirlo con nosotros. Entonces es muy importante poner atención en qué clase de juicios emitimos, porque puede ser una muestra sorprendente, ¿no? de cómo estamos. Entonces hay que siempre honrar todo esto que puede suceder. La tristeza, dice el autor, es cuando el ego se está disolviendo. Es la respuesta del ego cuando nuestras demandas no son satisfechas como nosotros esperábamos. Y entonces aquí es un gran peligro, porque podemos victimizarnos. La decepción, por ejemplo, también dice es la muerte del ego hacia la expectativa, porque no va a haber evolución. El alma obviamente va a liberar nuestra conciencia de ese sueño de la expectativa, se va a abrir y nos va a mostrar que hay posibilidades infinitas, ¿no? No nos va a querer atrapar ni retener en un espacio que nada más nos va a estar, haciendo padecer. Los celos, dice el autor, desde el ego nos tratan de hacer sentir una injusticia. ¿Por qué? Porque nuestro deseo de cómo el otro debe verme o de cómo debe vivir su vida para conmigo no se está satisfaciendo. Entonces, viene esta sensación, ¿no? Entonces dice el autor, respira mucho, respira siempre a través de la circunstancia, en vez de argumentar, solamente respira y acepta estas actitudes del ego que te están mostrando cosas muy interesantes con las que tú vas a poder trabajar y llevarla bien. Y yo espero de verdad que les haya servido esta herramienta, ¿verdad?, que traemos hoy para estar atentos, para estar presentes, para estar contentos, para llevarla bien, porque todo está como debe estar y así está bien. Y entonces no futuremos, no estemos esperando cosas para estos días que quizá no pasen, para que no nos frustremos y demos lo mejor de nosotros, disfrutemos estas fechas, estos convivios que vamos a estar teniendo todos indiscutiblemente y demos la oportunidad al amor de estar presente en nuestras vidas. Seamos felices, de verdad, pasémosla bien y disfrutemos este momento que es lo único que hay el día de hoy. Les dejo un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.